tanto doy, tanto recibo. Pero ocurre que la seguridad social, el pilar fundamental es la justicia distributiva, y distribuye según la necesidad. Una pregunta por la importancia que pueda tener o no, más allá de irritar, el tema de las comisiones que ganan las AFP y las utilidades que tienen, porque uno, yo decía, se puede equivocar fácilmente en el diagnóstico y aplicar, por ende, soluciones erróneas, si es que uno se focaliza en quitarle utilidad a la AFP, que no es el problema. Es irritante, pero no es ese el problema central, el problema estructural, la forma como está financiada, como explicaba el tema del 10% y 20%. Por ejemplo, en las pensiones de sobrevivencia, que es el 20% de las pensiones, y la invalidez el 10%, en el caso de la sobrevivencia se hace, y te digo sospechosamente porque el cálculo, se calcula el promedio, que tampoco es el promedio de los ingresos de los últimos 10 años. Por supuesto. La suma de los ingresos de los últimos 10 años se divide por 120. Será el promedio cuando siempre se trabajó, cuando no siempre generalmente se trabaja, es menos que el promedio. Pero uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Por qué 10 años para atrás voy alejándome de las últimas rentas? Cuando una licencia médica se calcula según los últimos 3 meses. Una pensión de accidente de trabajo los últimos 6 meses. Es sospechoso por lo siguiente, porque resulta porque la plata últimamente no se la queda a la AFP pero te explico por qué es sospechoso. Porque pareciera ser que, es decir, de ese promedio que resulta, tirándome 10 años para atrás, por lo tanto las primeras rentas, que son más bajas que las últimas, van a alejarme más todavía de lo último. Resulta que, por ejemplo, en el caso de la sobrevivencia se dice 50, se pone ese primer techo, luego se pone un segundo techo, un 70%. Y se dice, la mujer, la cónyuge con hijos con derecho a pensión va a tener derecho a un 50% del 70%, que es un 35% del 100%, ¿verdad? Exacto. Un 35%. Entonces, con los fondos que dejó el causante, el fallecido, considerando la expectativa de vida de los beneficiarios de pensión de sobrevivencia, los hijos, hasta 18 24 años, con los fondos que dejó, va a tratar de cubrirse, imaginemos que ese 35% excede 35.000 pesos, por poner un número redondo. Si la persona con los fondos que tiene logra financiar, considerando la expectativa de vida, 20.000 pesos, la diferencia la pone la compañía de seguro por este aporte adicional, por este seguro adicional. Entonces, pareciera ser que interesa que la pensión sea lo más baja posible para que tenga más posibilidades de cubrir la persona y menos tenga que pagar la compañía. O sea, ahí está la champita, te encuentro toda razón. Ahora, cuando vamos a las pensiones de vejez, las cajas de previsión antigua, las antiguas cajas que era un sistema de reparto y no de ahorro individual como es ahora, entregaban mejores pensiones efectivamente que las AFP, creo yo, y es más que una sensación, son cifras, Carlos. Eso es cierto, pero también es cierto que se cotizaba más del 10%. Algunas de ellas incluso llegaban a cotizar hasta el 20% o más, incluso algunas del 23%. Entonces, claro, pero también comprendían gastos de salud. Por supuesto. Gastos de salud. Claro. Y hoy día con los gastos de salud tenemos el 17%. No, claro, pero comprendían gastos de salud que llegaban al 23%. Había otras cajas que llegaban... Y había aporte del trabajador y del empleado. Era tripartido, por supuesto. Era empleador, empleado y Estado. Ahora... Nadie puede pretender echarle la culpa a la AFP cuando las AFP tienen solo para entregar pensión un 10% versus, por ejemplo, compararla con las cajas que cotizaron 20, 23, 25%. ¿O sí? No, mi problema no es con la AFP ni las compañías de seguro, mi problema es con el sistema. No hay magia, Carlos, para generar plata, no sale de los cédulas, hay que invertirla siempre y rentabilizarla. No, yo no tengo problema con la AFP. Yo tengo la impresión que de la AFP lo han hecho bien en ese sentido. Si el problema no es de la AFP ni de la compañía de seguro, el problema es del sistema que permite ese funcionamiento. Ahora, el sistema podría decir, por ejemplo, que, como te decía, que bueno, las AFP sean entidades, por ejemplo, sin fin de lucro, como te decía, las inversiones se invierten en la misma empresa y un excedente vaya en beneficio de la gente. Tú sabes que, Juan José, que el sistema de AFP es contrario al derecho chileno. El derecho chileno hoy día prescribe, y así le ha tirado la oreja más de 30 años la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, instancia de la ONU para efectos del trabajo y seguridad social, prescribe el triple aporte, Estado, trabajador y empleador. Hay convenios que se suscribieron y están plenamente vigentes, que se suscribieron en 1933, son los números 35, 36, 37 y 38, que prescriben cajas administradoras sin fines de lucro y en manos de los poderes públicos. Participación de los afiliados. Prescriben el triple aporte, trabajador, empleador y Estado. Que la pensión sea suficiente para cubrir las necesidades básicas de la persona. Y resulta que, mira, si tú hoy día tenemos... Nada de eso pasa. El 80% de las pensiones en Chile no superan los 300.000 pesos. El 55% no supera los 150.000. Y, perdón, el sueldo básico, y el 50% del sueldo mínimo, perdón, y el 50% no supera los
150.000. Yo estaba leyendo... Se te da en pan y micro 70.000. Sí, no, por supuesto. Yo estaba leyendo la introducción a tu libro y me llamó la atención lo que tú pones ahí. Y yo no sé si tú reconoces que tienes una suerte de prejuicio, Carlos, sobre este sistema que se origina en el gobierno Pinochet. Te lo pregunto también para transparentar desde dónde se escribe. Tú dices en la introducción, aquí lo voy a leer, fue impuesto el sistema privado de pensiones, conocido como sistema FP, la viga maestra de un proceso encubierto de explotación del trabajador al servicio de los grupos económicos surgidos o fortalecidos al amparo de la bota militar. Lo describes como un sistema no malo, sino que perverso. ¿De qué manera el sistema de pensiones explota al trabajador? Mira, en realidad, Juan José, a lo mejor fui un poco apasionado con lo que creía eso, sí, pero traté... Para transparentar desde dónde se escribe. Sí. Traté el libro. El libro, te quiero presentar un poco... ¿Qué busca? Busca informar a la gente, que la gente conozca el sistema objetivamente, con datos objetivos. Yo hago una descripción de cómo funciona el sistema en base al tema de afiliación, financiamiento, fiscalización, administración, tipo de pensiones, modalidad de pago. Según lo que dice la ley. A continuación, digo los resultados según las estadísticas oficiales de la superintendencia. Correcto. Lo que pasa que efectivamente hay que ver también que este sistema está deslegitimado desde el origen, fue impuesto por la Fuerza Armada y sin embargo ellos no se metieron en él. ¿No te parece raro? Ellos no se metieron lo que se supone que... las que entregan la defensa. O sea, 20, 25 años y a cobrar. Así es. Y se pueden trabajar en otra cosa. Ahora, más claro está el lado, o sea, lo que es bueno para el resto no es bueno para mí. Y cada vez que alguien ha propuesto que entren los uniformados, ellos son los primeros a decir que no. Lo que ellos aportan por concepto respecto a lo que se gasta en sus pensiones equivale al 10% del monto de lo que se gasta.